Dios bendiga a todos los santos. Mi nombre es Rashid Otley y en el día de hoy quiero seguir con la clase. Estamos siguiendo con las clases. La clase de hoy se llama los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los ejercicios espirituales que un cristiano debe realizar para poder tener victoria en su caminar espiritual. Es muy importante que nosotros sepamos que hay ejercicios espirituales que nos van a ayudar a tener victoria en nuestro caminar espiritual. Estas cosas de las que vamos a hablar no están ligadas prácticamente a la salvación de nuestra alma. Sabemos que la salvación de nuestra alma está ligada a nuestra creencia en Jesucristo. Pero una vez que nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros debemos aprender a vivir la nueva vida en Cristo, que es en Cristo Jesús. Y dentro de esa nueva vida cristiana, la Biblia dice que el viejo hombre queda atrás y llega el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que queremos decir con esto es que ahora en mi vida hay nuevas cosas que yo debo realizar, o también hay cosas que yo debo abandonar de las que yo hacía en el pasado que no le agradaban a Dios. Entonces vamos a hablar un poco de esos ejercicios espirituales. Así que la clase de hoy tiene como título los ejercicios espirituales. ¿Por qué ejercicios espirituales? Dice, aquí tengo unos escritos que dice, cuando hablamos de ejercicios espirituales, a los que nos referimos es a aquellas cosas que debemos hacer para ser fortalecidos en el hombre interior. Aquellas cosas que debemos hacer para ser fortalecidos en el hombre interior. En otras palabras, en el espíritu, tal como el título lo explica, que ya sabemos que el título son ejercicios espirituales. La Biblia dice en Efesios que Pablo oraba por sus discípulos para que Dios les fortaleciera. Entonces vemos la necesidad de que nosotros, al igual que cualquier ejercicio físico, se necesita realizar para fortalecer el cuerpo. Algo que hacen los médicos, los terapistas, cuando una persona tiene un accidente o pierde el movimiento de algunos de sus brazos, de sus piernas, le mandan a una terapia donde esa persona tiene que someterse a un ejercicio diario para fortalecer esa parte que fue afectada. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy, pero en un ámbito espiritual. Y te aseguro que si nosotros obedecemos o realizamos estos ejercicios, vamos a ser bendecidos. Es como aquellas personas que, por ejemplo, quieren arreglar su cuerpo para verse mejor, sienten que se están engordando, sienten que se están adelgazando. Automáticamente nosotros debemos someter nuestro cuerpo a ejercicios, el cual nos va a ayudar a conseguir lo que nosotros queremos. De la misma manera, espiritualmente hay cosas que nos pueden ayudar a conseguir lo que nosotros queremos en el Señor. Sabemos que una de las cosas que nosotros queremos es victoria. Sabemos que una de las cosas que nosotros queremos es vivir en paz. Sabemos que una de las cosas que nosotros queremos vivir son descanso. Ve, queremos victoria, queremos paz, queremos logro, queremos sentir gozo. Pero esas cosas se pueden lograr teniendo en cuenta que hay ejercicios espirituales que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, la Biblia dice, como había leído en Efesios 3, 14, 19, dice, porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria en el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
En el verso 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces vemos que Pablo ora por sus discípulos para que ellos sean fortalecidos. Entonces la fortaleza espiritual es algo muy importante, como la fortaleza física. La Biblia habla del ejercicio corporal, dice que para poco aprovecha en un énfasis espiritual, pero sabemos que cuando una persona se somete a esos ejercicios constantes, por ejemplo, las personas que van al gimnasio, usted puede ver que son personas más activas, son personas que sufren menos enfermedades, son personas que se benefician de los ejercicios que ellos hacen. Entonces, de esta misma manera, en el mundo espiritual hay ejercicios que nosotros debemos hacer constantemente que nos van a ayudar en nuestro caminar cristiano, hermano. Amén. Seguimos. Ahora, ¿quién debe ser nuestro modelo a seguir? Sabemos que muchas personas en el mundo físico, cuando entran al gimnasio o entran en alguna actividad o entran en alguna disciplina de deporte, siempre nosotros tenemos a alguien como un modelo. Por ejemplo, las mujeres pueden decir, oh, yo quiero verme como tal persona. O un hombre dice, oh, my God, quiero trabajar para verme de esta manera. Siempre nosotros ponemos un modelo adelante y tratamos de trabajar para conseguir ese modelo de aquella persona. En este caso, nuestro modelo es Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. El modelo a seguir siempre es uno solo, Jesucristo. El único modelo que tienen los cristianos como ejemplo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros podemos leer grandes historias y aprender de ellas, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de cualquier personaje de la Biblia, de David, de Moisés. Son personas con tremendas historias que son similares a la nuestra. La Biblia enseña las debilidades iguales que nosotros, pero ellos, ninguno de ellos es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿por qué? Esto tiene una razón. Jesucristo es el primogénito. ¿Para qué significa primogénito? Primogénito significa el primero. Jesucristo es la primera persona que pisó esta tierra después de Adán, que tenía una particularidad que solo tuvo Adán al principio. Ahora, ¿qué particularidad tuvo Adán al principio? La Biblia dice que Adán se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Dios. Cuando Adán peca, él pierde ese privilegio, él pierde esa comunión con Dios y dice la Biblia que él muere. La palabra muere o muerte significa separado. Es por eso que cuando una persona muere, ya queda separado del mundo físico y ya tú no puedes tener contacto con él más nunca, porque esa persona murió, fue separada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuando una persona se muere, la metemos en un ataúd, la enterramos en la tierra y pasa el tiempo y esa persona se hace polvo, tal como dice la Biblia. El polvo vienes y al polvo volverás. Entonces, Adán pierde ese contacto. Así que cuando nace Jesucristo otra vez más, se hace algo sorprendente y es que es el primer hombre que pisa esta tierra que tiene un espíritu vivo. Si usted está copiando, anote esto, un espíritu vivo. Jesucristo es el primero que tiene un espíritu vivo. ¿Y qué permite un espíritu vivo? Ahora usted me dirá. Jesucristo era la única persona que podía hablar directamente con Dios, sin intermediario. De la misma manera como Adán en el principio tenía esa comunión con Dios, Jesucristo una vez que baja, él retoma eso. Por eso que la Biblia usted va a notar que Jesús utilizaba esta frase, yo no hago nada si primero no hablo con mi Padre Celestial. Hasta Jesucristo, ningún hombre en la tierra tuvo el privilegio de hablar
directamente con Dios. Y usted dirá, oh, no, y Moisés y esta gente y todos ellos. La Biblia dice en Hebreos que ninguno tuvo ese privilegio. Dice, hasta cuando llegó Jesucristo, usted lo puede ver en el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice Dios hablando de muchas formas, de muchas maneras, porque si, créame que si usted y yo directamente escuchamos la voz de Dios, morimos. Entonces necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús muere y resucita, la Biblia dice que Él nos deja ese mismo espíritu que Él tuvo cuando estuvo aquí. Dice que nos los deja a todo aquel que en Él cree. Dígame si esto no es de gozarnos. Lo mismo que Jesús tenía, ahora nos los deja a nosotros, que era el Espíritu Santo. Ahora usted y yo, la Biblia dice que cuando Jesucristo muere, dice que el manto que nos separaba de Dios se rompe y quedamos con esa comunión directa, de igual manera como Adán la tuvo al principio. Ahora todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador tiene la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y tener una comunicación directa con Dios. En otras palabras, usted no le tiene que pagar a nadie para usted hablar con Dios una vez que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú puedes irte a tu cuarto y orar con Dios y hablar con Dios sin ningún problema, porque ahora tú eres hijo de Dios. Jesucristo fue el primogénito, fue el primero. Entonces, ahora nosotros, que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ve? Por eso que eres nueva criatura, ahora tu vida es diferente a como vivías antes. Ya no puedes vivir como vivías antes. Ahora debes saber que tú tienes el Espíritu Santo y te puedes comunicar directamente con Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Por eso que Jesucristo dijo, cualquiera cosa que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él la dará. Porque ahora tú tienes acceso directo a Dios a través de Jesucristo, al Padre. Y tú puedes ir, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti y hablar contigo, Padre, tengo problemas, Padre, quiero esto, Padre, necesito tu ayuda en la universidad, Padre, necesito tu ayuda en mi trabajo. Y tú puedes hablar directamente, ya no tienes que ir donde el sacerdote, dale, habla por Dios por mí, dile a Dios esto, dile a Dios lo otro. Eso lo pueden hacer los inconversos, pueden ir a un cristiano y decirle al cristiano, pídele a Dios que me ayude. De la misma manera como pasó con Pedro y Cornelio. Dice que el ángel vino y le dijo a Cornelio, llama a Pedro, porque Cornelio todavía, Jesucristo no había entrado en su corazón. Pero cuando Pedro le presenta el evangelio, dice, ya más nunca él tuvo que llamar a Pedro. Ahora él tenía contacto directo con Dios. Dígame si esto no es de gozarse. Mire, yo estoy aquí que brinco de alegría. Ahora nosotros tenemos ese privilegio que Jesucristo tuvo de conversar con Dios. Yo puedo ir, Señor, te necesito, Señor. En el nombre de Jesús vengo ante ti. Ve, pero nunca se le olvide que es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo. Amén. Entonces no deje que nadie le diga lo contrario, diciendo, oh no, Jesucristo no, o intermediario, intermediaria. El único intermediario, el único, se llama Jesucristo. Amén. Seguimos. La clase está buena. Yo estoy aquí y me estoy gozando. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, Jesucristo nos llama hermanos a nosotros. Recuerde esto, Jesucristo no es nuestro Padre, Él es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que nos enseñó cómo caminar en el Espíritu y nos dejó unos ejercicios bien lindos de los cuales vamos a hablar y vamos a sacarle el beneficio. Él dejó muchos ejercicios, pero me quiero enfocar en algunos. Miren esto. Me quiero enfocar en uno sencillo. Dice, Jesús nos dejó muchos ejercicios espirituales para practicar. Mencionemos algunos de los ejercicios más importantes. El primer ejercicio que Jesús nos dejó, la oración. Otro ejercicio que Él nos dejó, el ayuno. El ayuno. El ayuno es algo que trae victoria a nuestra vida y yo les recomiendo a todos los que están escuchando la clase, si usted puede tomar un día a la semana o cada 15 días, tomar un día de ayuno hasta las 12
Párese a las 6 hasta las 12 o a las 6 hasta las 3 o de 6 a 6 o no coma nada hasta el día siguiente, pero practíquelo y someta algo difícil en ese momento y póngalo en oración y usted va a ver respuesta. A lo mejor hay cosas que usted está pidiendo por años, ¿se acuerda? Y se acuerda la historia cuando dice que los discípulos no pudieron sacar un demonio y ¿qué le dijo Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que solamente, hay milagros que solo van a ocurrir cuando tú ayunes. Así que, oye, si tú quieres algo que tiene rato que no sucede, que has hecho de todo, ayuna. Pues, a ver, aquí está, ayuna y te vas a gozar. Amén. Otro ejercicio que él nos dejó es la lectura de la palabra. Importante. La palabra, dice la Biblia, es nuestro escudo. La palabra dice es la espada. Ve, la palabra dice es el agua de vida. La palabra dice que es como un río que corre. O sea, en la palabra nosotros vamos a encontrar esa voz de Dios hablándonos directo a nosotros. Y el tercer ejercicio que puse, que es muy importante, maybe no es común, quizás no es común, pero tuve que añadirlo porque esto te va a hacer un ministro, te va a hacer un siervo, te va a hacer alguien de Dios, te va a hacer un siervo de Dios. Ya yo no quiero que tú seas un cristiano normal allí, que, ay, vamos por la iglesia. No, yo quiero que tú seas un cristiano de victoria, un cristiano que logre cosas, un cristiano con propósito, que Dios te llamó a algo, no estás sentado o estás trabajando todo el día, o, ay, yo trabajo mañana, trabajo hoy. No, es hora también de hacer cosas para Dios. Dios te llamó y haz cosas para Dios y de la misma manera, créele a Dios. Dios te va a mantener tu familia, Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. No creas que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Dios, Jesucristo, Él es. Tú no. Es huir de la tentación. Esto es un ejercicio que nosotros debemos practicar constantemente, prácticamente todos los días. No le digan a nadie. No le digan a nadie. Todos los días nosotros tenemos que huir de la tentación. Todos los días va a venir una tentación y tenemos que ejercitarnos a siempre huir de la tentación, no caer en ella. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, yo siempre, ay Señor, caí, ay Señor, caí, ay Señor, caí, hasta que el Señor me llevó y me dijo, oye muchacho, ¿hasta cuándo? Y yo tuve que empezar a la tentación, a decir, ay Señor, salí huyendo, a tener sabiduría y ver el mal y apartarme y huir. Y dejar amistades y dejar de hablar con personas y hacer cosas. Hay que hacer cosas para evitar la tentación. Hay que hacer cosas. Hay que dejar amistades, hay que dejar personas con que uno habla que no te transmiten cosas buenas. Huye, chifea del teléfono. Hay amistades que cada vez que tú hablas con ellos, sale de esa conversa y tiene que ir para la casa y dice, ay Señor, perdóname por todo lo que hablé con esa. Entonces, si esa persona te hace pecar, vete de ahí. Amén. Entonces vamos a empezar con la oración. El primer ejercicio espiritual es la oración. La Biblia dice, vamos a ver algunos versículos donde Jesús habla directamente de la oración y vemos que él se ejercitaba en eso. Haga conmigo así la oración. La oración, ese ejercicio que nosotros necesitamos. Así ahora. Gloria a Dios. Dice Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Ven esto? Jesús pasaba las noches orando, toda la noche. Hacía vigilia en oración a Dios. En Lucas, eso está en Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Nosotros tenemos que desarrollar esa oración con Dios y revelar nuestro corazón. Decirle a Dios las cosas que están en nuestros corazones. Acostumbrémonos a eso, Señor, mira. Estoy bravo, peleé, Señor, estoy enojado, quiero hacer esto, quiero largarme, quiero esto, y sincerarnos con Dios, y créanme, vamos a pasar toda la noche. Hablar con Dios es bien delicioso, no es algo malo, es algo rico, que se lo recomiendo a todo el mundo. En Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Miren, Jesús estaba haciendo milagros, predicando, y cuando terminaba de hacer eso, se iba a orar. Ahora nosotros somos modernos. Cuando terminamos de predicar o enseñar, nos vamos para el restaurante a comer. Y allá vamos con toda esa pandilla, para allá vamos a comer, que tuvimos una victoria grande. Pero Jesús sabía que la clave de la victoria estaba en la oración. Porque la oración nos protege. Después de grandes milagros, después de grandes cosas,
si nosotros no nos cuidamos, nos podemos inflar y dañarnos nosotros mismos. Nosotros mismos nos dañamos. Entonces, yo le recomiendo, ¿qué hace? Vamos a orar, vamos a orar. Diga conmigo, Señor, ayúdame, dame fuerza para orar. Otra cosa aquí es, en Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ve, Jesús oraba y los discípulos, Señor, pero ¿cómo él puede orar tanto tiempo? ¿Cómo él puede orar tanto tiempo? Usted nunca se pregunta, ¿y cómo esa gente puede orar 1 hora, 2 horas? Yo nada más, Señor, ayuda. 2 minutos, cuida a mi mamá, a mi papá. Porque la oración es un secreto, es una conversación con Dios. Algo sencillo. Agarra un versículo bíblico, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Ve? Y diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, que nada le falte a mi papá. Señor, que nada le falte a mi mamá. Señor, que nada le falte al bucero. Señor, que nada le falte al taxista. Señor, que nada le falte a los niños. Señor, que nada le falte a los ancianos. Sencillo. Agarra un versículo. Y Señor, pastorea a mi mamá. Señor, pastorea al bucero. Señor, pastorea al niño. Señor, pastorea a la hormiga. Señor, y créame, cuando usted termine ese versículo de orar por todo el mundo, ahí pasaron más de 3 o 4 horas. Sencillo. Y usted se va a gozar. Así que el primer ejercicio es la oración. Diga conmigo, la oración. Tenemos que ejercitarnos en la oración. Mucha oración, muchachos. ¿Y orar por qué? Por todo. Por todo. Y sobre todo, de corazón. Se ora de corazón. No repeticiones vanas, como dice la Biblia. De corazón. Tú le dices a Dios, como decimos los panameños, tú le dices a Dios, ¿qué oración? ¿Y qué es lo que es? Señor, hice esto malo, Señor, manoteé, Señor, miré, ve y te sincera, Dios lo sabe todo, amén. El segundo ejercicio es el ayuno. ¡Ayuno! Convocación de ayuno. Ayuno es dejar de comer, mijo. Aguantala. Jesús practicaba mucho la oración. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Te pasa, ¿no? Di que 40 días y 40 noches y tuvo hambre. De verdad. Ya nosotros a las 2 horas ya tenemos hambre. Si el versículo fuera mío, dice, y después de haber ayunado 3 horas tuvo hambre. Ay, Señor. Mentira, no, esto es una broma. Pero ahí dice 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Ve? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, ayunaba. Él sabía el secreto del ayuno. Miren, él era el Hijo de Dios y él tuvo que someter su carne. Porque ¿qué hace el ayuno? El ayuno te enseña a tener dominio propio. Es sencillo, porque si tú le puedes decir a un plato de comida, no, ahora mismo no te voy a comer. Te dije que no te voy a comer. Te voy a comer ahora a las 3 de la tarde, yo te como. Pero hasta que no sean las 3 de la tarde, plato de comida, no me digas nada. No te quiero ver hasta las 3 de la tarde. Si usted puede hacer eso con la comida, usted puede decir a la tentación, ¿no? Ve, entonces la clave del ayuno es fortalecerte a tener decisiones propias. Hay gente que, Dios mío, viene alguien y le dice, brinca, brinca. Viene alguien y no tienen dominio propio. Son yes men a todo y están en problemas por todos lados. Viene el pecado y caen. O sea, no, las emociones lo controlan. Las emociones no te pueden controlar a ti. ¿Me entiendes? Tú no te puedes dejar controlar de tus emociones. Tú tienes que ayunar. El ayuno te va a ayudar a tener control sobre ti. Amén. Mateo 9:15 dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús dejó dicho, porque aquí estaban acusando a Jesús que Jesús comía bastante. Pero Jesús dijo, va a llegar un tiempo que vas a tener que ayunar. Así que yo le estoy hablando a la clase y yo estoy hablando ya y ya yo estoy cierto en mi espíritu que aquí tenemos ya que someternos a ayuno. Muchos de los que están en esta clase. Ya es hora de que te sometas a ayuno. Ya tú estás en un nivel donde ya tienes que poner en tu calendario un día de ayuno, por lo menos una vez cada 15 días, o 2 veces al mes, o una vez a la semana. A ayunar, donde no voy a comer nada hasta las 12. Y no comes nada hasta las 12 y te respeta tú mismo lo que dijiste.
Este es algo bien personal. No es que te lo mandó el pastor o no, no, no. Tú mismo dices, mañana me paro y voy a ayunar. Yo como a las 3. No, di que vas a ayunar, te va a dar hambre desde las 6 de la mañana, porque así es el enemigo. Pero tú mismo te vas a decir ese día cuando te paras, tengo hambre, qué hambre, no voy a comer nada hasta el mediodía, dije que no voy a comer nada. Y no comes nada hasta el mediodía, o hasta las 3 o hasta las 6. Es como tú te sientas en tu corazón, pero ayuna. Y tú vas a ver cuando tú lo dices y tú mismo te obedeces lo que dijiste, Dios te va a ir dando esa fuerza de voluntad, ese dominio propio. Así que ya saben, a poner ayuno en la lista. El tercer ejercicio es la lectura de la palabra. Con esta sí no se negocia, muchachos. Tú no puedes ser un cristiano que no lee la Biblia, que no conoce su palabra, pero si ese es el libro de fe de nosotros, ese es el libro que nos va a decir a nosotros qué hacer y qué no hacer. O sea, yo soy cristiano, pero ¿y qué dice tu Dios? Yo no sé qué dice mi Dios. Es imposible. Tú tienes que, como cristiano, tú tienes que leer toda la Biblia. Toda, de Génesis, Apocalipsis, no, y que no, espérate, Juan 3:16, Juan 3:16, Salmo 23, el versículo, no. Toda la Biblia, porque esa es la carta de Dios para ti. Ese es lo que Dios te está diciendo a ti, es la palabra de Dios. Su palabra te la está dando. ¿Me entiendes? Para que tu fe crezca. Tú tienes que leer toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, léetelo todo. Lee las cartas de Pablo, lee las cartas generales, lee el libro de Hechos, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, la historia de Sansón, la historia de Noé, la historia de Jonás, la historia de los profetas, de Isaías, de Jeremías. Léelo. Hay que leer. Hay que estar aburrido. ¿Cómo va a estar aburrido si es lo que Dios te dijo, lo que Dios nos dijo a nosotros? Hay que leerlo todo. Amén. Entonces, eso es algo que hay que ejercitar, la lectura, todos los días. Esta sí no se negocia. Todos los días tú tienes que meterte por lo menos 3 versículos encima que te llene eso. Amén. Miren, la Biblia dice de Jesús, miren, en Lucas 4:17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. A eso le dieron el libro y leyó. Leía la Biblia. ¿Te acuerdas cuando Satanás lo fue a tentar? ¿Qué pasó ahí? Dice, veamos cómo Jesús vence a Satanás con la palabra. Miren eso. ¿Y qué era lo que Jesús respondía a Satanás cuando Satanás le dijo, si tú eres el hijo de Dios a esto? ¿Qué Jesús le respondía? Dice, y él respondió y le dijo, escrito está. ¿Cómo Jesús podía responder escrito está si no leía la Biblia? Métanle en mente. Pues Jesús, para poder responder escrito está, tenía que leer la Biblia. Hay cosas que el enemigo viene a ti y te tienta y tú no puedes responderle escrito está porque no lees la Biblia. Tú mismo dices, ¿y dónde está escrito? Así decimos nosotros. En vez de decir como Jesús decía, escrito está, nosotros decimos, ¿y dónde está escrito? Perdónenme. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Amén. Escrito está. Y en el otro dice, escrito está también. Satanás tiraba y él tiraba también para atrás. ¿Ve? Así que acostumbrémonos al ejercicio de la lectura de la palabra. Amén. Y ya para terminar, estamos en el último. Dice, cuarto ejercicio, huir de la tentación. Es un ejercicio que debemos practicar todos los días. Los que trabajan, los que están siempre en la calle, los que están casados. Ve, estamos siempre en la calle. Por ejemplo, yo que trabajaba yo soy técnico de DirecTV, tenía que entrar a casa donde las personas, usted sabe, tú entras a la casa en una mañana y está, esto es una locura. Tú tienes, Señor, cuídame los ojos. Señor, cuídame de aquí, cuídame de allá. Los que están en la calle, los taxistas, ve, cuando Señor, cuídame, guárdame. Los que trabajan, las mujeres que trabajan en oficinas, vienen todos esos hombres. Ay, mami, tú estás bonita, tú estás bonita. Tú le dices, cállese, hijo del diablo. Yo estoy bonita para mi marido. ¿Ok? Ve, y usted se deja respetar, no le siga el jueguito. Aquí es donde vienen los problemas, aquí es donde vienen los adulterios, las cosas. Tenemos que cuidarnos con la palabra de Dios. Miren esto, dice, Dios quiere que nosotros aprendamos de Jesús, que mediante su ministerio fue tentado muchas veces. Jesús fue tentado constantemente y él siempre sabía, como los toreros, esquivar la tentación. Pues nosotros tenemos que convertirnos en toreros y esquivar la tentación. Para acá, oye, para acá.
Oye, para acá y esquivarlo. Amén. Acá otro punto dice, así que parte de nuestro ejercicio espiritual tenemos que acostumbrarnos a vencer las tentaciones que se presentan en nuestra vida cada día. Cada día nosotros tenemos que aprender a vencer esa tentación, porque mire, Satanás no descansa. Él te va a tentar hoy, te va a tentar mañana, te va a tentar pasado y te dice, dale, dale. Y caemos y después que cae dice, ay, viste, viste. Y eso que tú dices que eres cristiano. Entonces, él mismo nos jala y después él mismo nos acusa. Es una locura. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Amén. En Lucas 11:16 dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Miren para allá. En Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay veces que mismo Espíritu Santo te va a llevar a que seas tentado. Vamos a ver si escuchaste la clase de Rachi. O si, ok, ahora como la escuchaste, ve acá, vamos a ponerte ahí. Hay tentaciones que Dios pone a uno que uno se queda como, hey, de verdad, esto me está pasando, ok. Esas son cosas terribles. Dios te pone una tentación y te dice, de verdad, esto me está pasando. A mí una vez yo iba en el carro y llegó un tipo y se me puso de frente. Y yo, miren, yo me paré ahí a discutir y yo quería pelear con ese tipo. A mí se me olvidó que yo era cristiano y yo, miren, que iba a pelear. Yo dije, vamos, ¿tú quieres pelear? Vamos a pelear. El siervo de Dios, Rachi. Yo dije, no, hay que pelear, hay que pelear. Mire, se me metió lo mismo panameño. Yo dije, vamos a pelear. ¿Qué pelear? Hay que pelear. Y mi esposa me agarraba y me decía, oye, cálmate. Yo, no, que vamos a pelear. Él quiere pelear, vamos a pelear. Se me borró el cosa. Ya después que me calmó todo, llegué al carro, a la casa, yo dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Se me fue el coco. ¡Fua! Ya, y yo dije, que el tipo lo hizo. Yo dije, vamos a pelear, que pelear, porque yo tenía la razón, ¿me entiendes? Yo tenía la razón. Pero miren, nosotros somos cristianos. La Biblia dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Si te obligan a llevar una milla, ve con ellos dos. Yo era el que tenía que bajar el brazo. Pero en mi mente se me metió que yo tenía la razón y yo tenía que darle a este tipo. ¿Me entiendes? Y fallé ese examen de parte de Dios, fallé. Porque si yo hubiera hecho, yo dele, hermano, está bien, ya, se pasa. Y después le digo al tipo, Dios te bendiga, Cristo te ama. Me hubiera ganado un alma para Cristo, pero yo, ¡buah! El diablo me encendió. Y la tentación llegó y yo dije, vamos a pelear. Me iba a quitar el suéter y todo, aquí vamos a pelear, sangre va a correr. No sé qué me pasó, pero yo dije, Señor, perdona. Y a veces nos pasa eso, la tentación. Entonces, Dios hay que ejercitarse en la tentación. ¿Ves? Si tú así, la gente que ve pornografía, no mire eso. La gente que se la pasa todo el tiempo en el teléfono, deje eso. La gente que se cae fácilmente, deje eso. Que pecan, andan en fornicación, en adulterio, que andan en cosas, aléjese de eso. Parece que lo único que está en juego aquí es nuestra alma. Y créanme, nosotros no queremos vivir la eternidad en el infierno. La Biblia dice que Moisés, en un momento de rabia, Dios le dijo hablarle a la roca y él le pegó a la piedra. Y Dios le dijo, por esa acción, tú no vas a ver la tierra prometida. O sea, que hay acciones pequeñas que pueden ser catastróficas para nuestra vida. Así que ejercitémonos en la tentación de huir, huye, no la enfrente, huye. La palabra huye significa huye. Huir significa no piense, no analice, vete. Huye, dice, huye de la fornicación, huye del adulterio, huye de la idolatría, huye, o sea, no te sientes a analizar. Si te invitaron al hotel, ay, vamos al hotel a hablar, ¿qué es el hotel habla? ¿Qué es el hotel no se habla? Corre, ¿me entiendes? O vamos para allá, vamos para el otro lado. Corre, no caigas. Oh, espérate, dame tu WhatsApp. No, dame tu celular. No. Hombre casado, mujer casada, ¿qué está dando WhatsApp y teléfono a quién? No, a nadie. Oh, dame tu teléfono, espérate, anota ahí el de mi mujer. Llama a mi mujer o llama a mi marido, ¿me entiendes? Tú quieres hablar conmigo, llama, anota el de mi marido ahí, cuando tú lo llamas, él me va a decir lo que tú me quieres decir. A cuidarse, mi gente.
Entonces, ese fue todo de la clase de hoy. Espero que el Señor le haya bendecido. Y recuerde, vamos a ejercitarnos en el Señor. Que el Señor le continúe bendiciendo a todos y la paz de Él esté con nosotros. Amén.